Ya estamos con Juliana Oxenford. Ya estamos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola bunkeros, hoy vamos a estar muy atentos a sus comentarios porque sabemos que están esperando este programa y es edición especial, así que dejen todos los comentarios posibles y es super chat, no nos quejamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Juliana Oxenford y esto es Búnker, nuestro refugio para hacer periodismo libre y para llamar también a las cosas y a las personas a las que están en este mundo y ya no por su nombre. A ver, yo sé que el programa del día de hoy va a ser altamente polémico, controversial. El Perú ahora mismo está más dividido que nunca, polarizado. Y es obvio, el fenómeno Fujimori marcó un hito, un antes y un después en la historia de este país. Empezando porque apareció en el mundo político como un outsider, cuando todo el mundo creía que ya el ganador absoluto era Mario Vargas Llosa en los 90, un ingeniero que había sido rector de la Universidad Agraria, pues apareció de la nada y empezó a conquistar, a saludar a ese otro Perú que Mario Vargas Llosa claramente no conocía. Y así fue ganándose la confianza de la gente, como un chino humilde, como un chino que con su tractor recorría los lugares más recónditos de nuestro país y así llegó al poder. Efectivamente, los primeros años logró estabilizar un país que económicamente estaba en bancarrota. Alan García con su dólar MUC, con su leche ENSI, y con todas las barbaridades que cometió durante su primer gobierno, le puso la cancha fácil al que viniese, porque cualquiera iba a hacer las cosas mejor que Alan García. Yo puedo entender que existan personas que lo defienden. Yo puedo entender que hay gente que dice, ha sido el mejor presidente del Perú. Lo que me parece inaudito es que se pretenda borrar todo lo que luego hizo el ex dictador Alberto Fujimori. Me perdonarán, yo sé que la palabra suena un poco dura para algunos, pero yo no soy hipócrita, siempre creo que me he caracterizado por ser una persona bastante consecuente y llamo las cosas por su nombre. No intento ser políticamente correcta. Yo sé que ahora salir, aparecer en este programa y manifestar mis condolencias a los deudos haría que de pronto recibiera una especie de bañito de popularidad, que la gente dijera, qué linda Juliana, qué sensible. Soy una mujer sensible, por supuesto. Y no crean que no lamento el dolor de las personas que no entiendo cómo, que no son su familia, lo lloran. Y por supuesto que comprendo las lágrimas de algunos de sus hijos. Las de Keiko no las comprendo, porque para mí son lágrimas de cocodrilo, son falsas. Es lo que creo, es lo que pienso. Me da mucha pena, sin embargo, ver a Kenji. Kenji siempre apostó por su padre y siento que él realmente quiere a su papá. Pero yo no voy a condenar, no voy a cuestionar, ni voy a poner sobre el tapete para hacer un debate sobre quién puede sentir pena o no con relación al fallecimiento de Alberto Fujimori. Porque yo no soy nadie para analizar las emociones, para determinar quién debe sufrir y quién no debe sufrir. Pero soy periodista y estoy aquí para hablar de aquellas cosas que hizo Alberto Fujimori que no tienen absolutamente nada que ver con la estabilidad económica que logró durante los primeros años de su gobierno. Porque para mí una persona que hace las cosas bien y luego se convierte en un criminal, pues tiene que pasar la historia como lo que fue. Un criminal. Y no lo digo yo porque tengo odio en el corazón, porque, ay, a mí me han querido, no me han querido, como me han dicho en redes sociales desde ayer, cuando obviamente hablé del tema e hice un vivo desde mi cuenta Instagram. No me importa, es así como pienso. Y no es un análisis o una percepción antojadiza. No solamente he leído mucho sobre el tema, he sido reportera 13 años de mi vida. Conozco lo que hizo el fujimorismo, por supuesto, lo bueno, pero sobre todo lo malo. Estamos hablando
de un delincuente. Estamos hablando de un criminal, alguien que ha recibido 5 sentencias. Por el caso Diarios Chicha, 8 años de prisión. Por corrupción, que él además lo admitió, un ladrón confeso, condena a 6 años de prisión. Peculado, condena de 7 años y 6 meses de prisión. Cantuta, Barrios Altos y secuestros, lo más grave, porque aquí estamos hablando de delitos de lesa humanidad, 25 años de prisión, que era lo que estaba cumpliendo en Diroes, Barbadillo, hasta que consiguió un indulto trucho. Un indulto que esta vez sí aplaudió su hija, que obviamente va a capitalizar la muerte de su padre para llevar agua a su molino. Y esta no es una especulación, es lo que ha venido haciendo Keiko Fujimori desde que promocionó su intención de convertirse en presidenta de la República, lo intentó 3 veces y nunca lo consiguió. Y ya su padre enfermo, porque fue hace poco, lo convierte en militante afiliado de Fuerza Popular para unirse a la imagen del padre y así tentar suerte en el 2026. Sabía que él no iba a llegar y hasta ese momento lo utilizó y estoy segura que ahora mismo también va a utilizar la muerte de su padre. Y no es que esté siendo demasiado dura, indolente, insensible, macabra, en lo absoluto. Es lo que todos hemos visto. Y el que no quiera reconocer eso, el que quiera hacer de cuenta o pretenda hacer de cuenta que eso no existió, que no hay que mirar más allá, es alguien que va a vivir condenado a tener solamente aquella información que no te saca de tu zona de confort, que no te aleja de ese lugar privilegiado donde tú simplemente estás cómoda o cómodo por lo que logró tu familia o lograste tú en la época de Fujimori sin mirar, sin ver, sin poder abrazar el llanto y la desesperación de los familiares de esas personas que fueron asesinadas de manera extrajudicial por un grupo paramilitar llamado Colina, conformado y creado por Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori desde el Pentagonito. Me disculparán, repito, a aquellos que ahora de pronto pueden estar un poco sensibles por lo que estoy diciendo, pero yo no voy a dejar de decir las cosas no solamente como las creo, sino como lo he visto, como lo he estudiado. He conversado con mucha gente. He estado en Ayacucho muchísimas veces. Fui la primera periodista en entrar a Sarita Colonia a entrevistar a un ex integrante del grupo Colina, Julio Chucky Aguirre. Conozco los expedientes de ese grupo paramilitar. Conozco la historia. He conversado con ex agentes de GEIN que me han contado cómo Alberto Fujimori se negaba y no ayudaba para el objetivo que tenían estos valiosos policías, que era capturar a la cúpula de Sendero Luminoso, porque ese era el show perfecto para un delincuente, para un ladrón y un asesino, que la gente siga preocupada por Abimael Guzmán y yo me sigo metiendo millones al bolsillo con mi socio. Recordemos que los ex agentes de GEIN utilizaban sus propios recursos para adquirir la logística que se necesitaba, disfrazarse de basureros, hacer un trabajo de inteligencia, de seguimiento a la famosa casa de Surco, donde finalmente cae Abimael Guzmán, y que era la casa que alquilaba Maritza Garrido Leca, la bailarina que formaba parte también de la cúpula del grupo genocida, terrorista, maldito, más peligroso de la historia del Perú. Miren cómo es la vida. A los 86 años, un 11 de septiembre, muere Fujimori, a la misma edad y el mismo día que falleció Abimael Guzmán. Yo no voy a entrar a compararlos, a decir quién fue más malo, quién fue más bueno. Creo que nadie puede ser más monstruoso que Abimael Guzmán, por supuesto. Nada es peor que un terrorista, por supuesto. Pero Alberto Fujimori fue un criminal. Fue un criminal. Y Alberto Fujimori fue un dictador. El 5 de abril de 1992 dio un golpe de Estado, pisoteó un Estado de Derecho, sacó a los militares a la calle, se apoderó de las instituciones, lo acaparó absolutamente todo, cerró el Congreso de la República, compró medios de comunicación y manejó el país a su antojo, haciéndonos creer que todo estaba bien cuando habíamos ya perdido lo más importante para cualquier ciudadano, que son sus libertades. Lo restringió todo. ¿Por qué? Porque hizo caso omiso a su propia Constitución. Él mismo violó sus reglas, él mismo atentó contra las normas que había firmado. Y ahora mismo estamos viendo un duelo por parte de cierto grupo de la población y también por parte de un sector de la clase política. Pero estamos viendo también una doble moral y una hipocresía
que aquí vamos a mostrar en este programa, por supuesto. Y no por faltar el respeto a aquellos que están llorando hoy Alberto Fujimori. Repito, lo lamento por quienes lo quisieron. Lo lamento por los hijos. Lo lamento por otros personajes de su círculo más cercano. Porque hay secuestradores, violadores, ladrones, extorsionadores, que también tienen familia y que los vemos haciendo colas los fines de semana, sábados, miércoles, dependiendo del penal, yendo a visitar a ese criminal condenado al que quieren y al que finalmente, más allá de que si lo perdonan o no, saben que hay un vínculo que no se puede romper. Y eso es algo, repito, que yo no voy a cuestionar, pero tampoco me voy a hacer la idiota y decir, no, como ya se murió, entonces no es criminal. Entonces no hablemos de Alberto Fujimori por respeto. No, por respeto a un país que no puede vivir en la amnesia. Por respeto a la historia de una nación tan golpeada, es que vamos a recordar eso que incluso muchos jóvenes no quieren ver o simplemente no quieren conocer. No se los cuentan. Y si se les cuentan, lo hacen de la manera incorrecta. Con capítulos creados por el propio fujimorismo para obviar las muertes, obviar la corrupción, o peor, decir que fueron errores y que todos nos equivocamos. No, por un error no te vas a la cárcel y no te condenan. Por un delito o por varios delitos, por supuesto que sí. Nunca pidió perdón a Alberto Fujimori, pudo hacerlo. Nunca pagó un sol de su reparación civil. Y pese a ello, se murió en libertad y recibiendo beneficios que no le correspondían por ser un condenado. 15.600 soles al mes, ayudante personal y suficiente combustible como para haberse paseado en sus últimos meses de vida por todo el país. Hay un duelo nacional. Dina Boluarte así lo ha determinado. La otrora enemiga del fujimorismo y de la dictadura, hoy es la principal cómplice de este grupo. Ha salido publicado, aquí está, hoy jueves 12 de septiembre, que los días 12, 13 y 14 de este mes, con motivo del deceso del señor Alberto Fujimori, expresidente de la República, con este decreto supremo, se declara duelo nacional. ¿Duelo nacional por un exdictador? ¿Duelo nacional por un criminal? Caramba, ¿cómo has cambiado, pelona? Le diría yo a la presidenta de la República. Porque ayer, desde temprano, cuando supimos que ya era crítico el estado del exdictador, Presidencia de la República se encargó de presentar en su cuenta X, así se comunican, un mensaje, ¿no? Diciendo que estaban preocupados y demás por la salud del expresidente. Y momentos más tarde, también en un tuit de Presidencia de la República, es decir, en una pequeña misiva, pero oficial, dicen lo siguiente. Presidencia de la República lamenta el sensible fallecimiento del expresidente del Perú, Alberto Fujimori. Nuestras sentidas condolencias a la familia, a quienes acompañamos en su profundo dolor. Dios lo tenga en su gloria y que descanse en paz. Esto manda a publicar la misma presidenta que en campaña electoral, cuando se enfrentaba casualmente ya en segunda vuelta y en calidad de vicepresidenta o con la intención de ser vicepresidente de la República, sin siquiera imaginar que un día llegaría al trono presidencial, decía esto, y yo me refiero a cosas como estas cuando hablo de doble moral y de hipocresía, de esa conveniencia política que tan mal nos hace. ¿Cómo realmente la gente no puede ser lo mínimamente coherente cuando ni siquiera tenemos institucionalidad ya? Cuando ni siquiera tenemos partidos políticos lo suficientemente sólidos como para defender sus ideologías, sus respectivas visiones de país, nos guste o no, pero grupos de personas que realmente tienen una idea clara de lo que quieren para el Perú. No, acá es, vamos con el mejor postor, acá es, ¿qué es lo que más me conviene? Acá es, ¿qué importa? Saludemos, vamos, de lo más falsos, a llorar con ellos, porque nos conviene. ¿Y qué nos conviene a nosotros? Tener a gente más decente en el poder. Por supuesto que sí. Pero sobre todas las cosas, nos conviene hacer memoria, porque es la única manera, la única salida que tenemos para no repetir los mismos errores. No es verdad que un país que vive del pasado está condenado
a repetir la historia. Al contrario, yo creo que un pueblo que recuerda lo sucedido puede modificar la realidad y la coyuntura para tener un futuro más próspero. Escuchemos a Dina Hipócrita Boluarte, en campaña, por supuesto. Ella estaría feliz de que este video se borre del mundo virtual, pero por suerte los periodistas accedemos al material siempre. Y aquí está. En los 90 apareció un personaje de tipo oriental y nos dijo a todo el pueblo peruano: trabajaré con honradez, tecnología y trabajo. ¿Y qué nos dio? Honradez es el sexto presidente más corrupto del mundo. Trabajo, lo primero que hizo fue despedir a miles y miles de trabajadores en el Perú que hasta hoy siguen peleando su reincorporación a sus formas de trabajo. Tecnología, desde los 90 hasta la fecha, el Perú ni siquiera es capaz de producir la llanta de ese tractor en que se subió ese señor oriental. Y la hija, que es candidata, ahora la señora Keiko Fujimori, ya fue cogobierno con su Congreso mayoritario. Y permítame mostrar, para muestra un botón. Yo sí creo que la gente, al recibir más información, puede cambiar de actitud, de opinión, con respecto a algo. Pero cuando hay una historia, ¿no?, que te revela el comportamiento, la actitud de ciertos personajes, pues ya no hay mucho, ¿no?, para variar, para modificar con respecto a la visión que tienes sobre esa otra persona. Dina es un hipócrita, y hay varios hipócritas, varios. Fernando Rospigliosi, por ejemplo, el máximo representante de la doble moral, el Master Duster de la incoherencia. Él, que era un acérrimo, crítico, enemigo del fujimorismo, por un par de lobbies terminó pasándose al Grupo Naranja y ahora mismo es uno de los que más petardean la democracia en nuestro país. Yo no estoy odiando. Yo no es que sea una traumada, como me han dicho en redes sociales. Claro, como tú te llevas con tu papá, miren ustedes, me estoy llevando bastante bien con él ahora. Y así estuviese sola en la vida, que no lo estoy, al contrario. Eso nada tiene que ver con la percepción, con la opinión que tengo yo por lo que he visto, por lo que he leído, por las personas con las que he tenido la enorme suerte de hablar. Porque a mí el periodismo me ha dado mucho, mucho. Me ha permitido conocer a gente tan maravillosa como a personas tan impresentables. Me ha dado la enorme oportunidad de saber cómo vive la gente desde el máximo privilegio y lujo, al que seguramente yo nunca voy a acceder, y gente que realmente no vive, sino subsiste y de manera infrahumana. Cuando tú conoces bien esos dos extremos, tienes la posibilidad de lograr cierta sensibilidad y entender que realmente eres una persona afortunada porque tienes que comer y porque no estás pidiendo justicia para ese hijo, para esa madre a la que secuestraron y desaparecieron, como sucedió durante la dictadura de Alberto Fujimori. Lo están velando ahora mismo en el Museo de la Nación, desde las 11 de la mañana. Y esto va a ser hasta el día sábado, que lo van a trasladar, el cuerpo, sus restos, a Campo Fe de Huachipa. Hemos visto imágenes de una Keiko Fujimori, a la que se le ve conmovida. Quiero creer que algo, una fibra por lo menos de su cuerpo, se mueve. Alguien que ha utilizado tanto a su padre para conseguir prestigio político. Porque ella sabe que el albertismo fue y será siempre mucho más fuerte que el keikismo, al punto que a su padre ya, con un cáncer avanzado, porque esto fue hace muy poco, lo hace convertirse públicamente en afiliado y decir que si él desea postular en el 2026, pues que lo haga, cosa que además es imposible constitucionalmente hablando, legalmente hablando. Pero ella sabía que ese caballito de batalla la podía llevar a Palacio de Gobierno, a donde en 3 oportunidades ha querido entrar y se le ha quemado el pan, ni siquiera en la puerta del horno, en la puerta del infierno. Porque lo que Keiko debe vivir realmente es un infierno. No se puede ser tan mala persona. Lo vemos también a Kenji realmente devastado. Y yo sí le creo.
y también es un Fujimori. Podrían decir, como Juliana es una odiadora. No, no, no. Yo creo que Kenji Fujimori es un joven que realmente amó a su padre. Equivocado a la hora de entrar al Congreso, siendo el parlamentario más votado, en ese entonces, y decir, yo estoy acá para lograr la libertad de mi papá. Mal que use la política para un asunto personal, pero honesto, porque lo hizo hasta el final y formó su grupo en Fuerza Popular de Avengers y buscaron la manera con Pedro Pablo Kuczynski de por debajo de la mesa, acuérdense ustedes, los famosos Mamani audios, de canjearle un indulto al padre. Yo no digo que eso esté bien, pero miren hasta dónde llegó con tal de que a su padre lo liberen. ¿Y qué pasó? Keiko Fujimori se enteró, se fue en contra de ese indulto, logró que Pedro Pablo Kuczynski deje de ser presidente de la República y logró que su hermano estuviese a un paso de ir a la cárcel. Tiene una condena con prisión no efectiva, pero una condena. ¿Le importó? No, a ella no le importa nada, ni nadie. No le importó su madre. Si no te importa tu madre, ya caramba, estamos hablando de asuntos pues mayores, ¿verdad? Y no soy una mala persona por decir lo que veo, por opinar sobre lo que es evidente. Lo que pasa es que hay algo que sí no soy. Una ciega. Una persona que simplemente hace caso omiso a la realidad porque no le conviene. A mí me convendría, hasta laboralmente, ser una fujimorista confesa. Les aseguro que ahorita tendría el mejor programa periodístico de la televisión nacional y recibiendo un billetazo, ese dinero que me falta y que vivimos aquí, ustedes lo saben, del YAPE, de la colaboración de los bunqueros premium. Y si algún día regreso a la televisión, volveré como siempre he sido y como soy ahora. Como soy ahora. Una persona consecuente con sus ideas, que puede estar muchas veces equivocada, sí. Que para ahora mismo, para muchos estoy equivocada, de acuerdo, no tienen por qué pensar como yo. Pero créanme que más allá de la subjetividad de una opinión, hay una acumulación de datos y hechos que son objetivos, que no los he contado yo, pero que sí los he investigado y que los conozco muy bien, pero muy, muy bien. Me dicen acá las chicas, Marjorie y Janet, que el chat arde. Y lo entiendo, porque nada ni nadie ha polarizado y ha dividido más el Perú que Alberto Fujimori. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar ahora que ella no está? ¿Qué va a pasar con la campaña de Fuerza Popular de cara al 2026? ¿Qué va a pasar con Keiko Fujimori? Vamos a hablar en un rato con José Alejandro Godoy, analista, escritor, investigador, que creo yo que es la persona que más sabe sobre la historia de Alberto Fujimori. Ha escrito 2 libros. Es una persona muy pulcra, además, muy decente, y ha tenido la amabilidad de aceptarnos una entrevista el día de hoy. Pero antes, quiero leerles algunas reacciones de simpatizantes y no simpatizantes de Alberto Fujimori tras el conocimiento de su deceso. Miki Torres dice, hoy nos dejó el héroe más increíble que hemos tenido los peruanos, ese que sacrificó todo por darnos un futuro cuando ya muchos creían que no existía. A él nuestro eterno agradecimiento. Para él, la familia, amigos y peruanos, la más fuerte oración. Descanse en paz, presidente Fujimori. Rosángela Barbarán, que no existiría si no fuese la escudera de Keiko y de Fujimori, ¿no? De Alberto. Gracias por todo, presidente Fujimori. Esta no es una coincidencia. ¿A qué se refiere? Digo yo, a la muerte de Abimael Guzmán el mismo día y la misma edad que Alberto Fujimori. Dios ha querido que el 11 de septiembre parta a su encuentro. La historia no podrá borrarse, nos encargaremos de velar por su legado. Los jóvenes lo recordaremos como lo que fue, el mejor presidente, que en paz descanse. No, los jóvenes tienen que recordar efectivamente las cosas como fueron y no son como te las han contado a ti, Rosángela Barbarán. Lo lamento muchísimo, muchísimo, pero no es así. Hay que leer un poquito más. Yo sé que a ti no te gusta, pero hay que leer. A Adriana Tudela, de Avanza País, que en paz descanse el presidente Alberto Fujimori. El odio de sus detractores jamás significará más que el coraje que tuvo para tomar decisiones sumamente difíciles que mejoraron las vidas de millones de peruanos y que transformaron el Perú sin vuelta atrás. A ese coraje y a su decisión política les debo también la vida de mi padre, eternamente agradecida. Bueno, su padre sí que estuvo allí muy beneficiado, ¿no? Mi más sentido pésame a su familia y a todos los que hoy lamentan su partida. Mirta Vázquez. Cuando muere un asesino no se celebra, pero tampoco se honra. Que el fin de su vida nos evoque la memoria de sus inocentes víctimas. Tenemos derecho a escoger por quién llorar, ni olvido ni perdón. Sirit Bazán, Eloy Marchán.
Un país avanza solo si tiene memoria. Alberto Fujimori fue un dictador, así hay que llamarlo. Algunos defenderán su legado, otros lo condenarán. Donde no hay debates en que Fujimori dio un golpe de Estado, manchó el país de corrupción y cometió violaciones de derechos humanos. De acuerdo. Johnny Lescano, figura de Acción Popular. Otro dictador murió, prostituyó la política, regaló toda nuestra riqueza, mató a inocentes y se autotituló como el vencedor del terrorismo cuando pescaba en el Amazonas y llevaba torta a Abimael Guzmán por su cumpleaños. No permitamos otro igual en el Perú. Martín Vizcarra, extiendo mis sentidas condolencias a los familiares y simpatizantes del expresidente Alberto Fujimori. Indira Wilca, murió un asesino y un dictador de los más corruptos del mundo. Fue sentenciado por la lucha de millones de peruanos que lograron la caída de la dictadura. Salió de la cárcel gracias a la mafia que hoy gobierna. Ni un minuto de silencio, repudio general, hashtag Fujimori nunca más. El escritor Santiago Roncagliolo publicó: y el mismo día que Abimael Guzmán muere, Alberto Fujimori. Ojalá sea un anuncio, el de una era sin terroristas ni dictadores. Ojalá el universo esté diciendo que el Perú puede ser una democracia. Diría yo que ese es el tuit que más me gustó. Quizás porque estamos hablando de un novelista, alguien que maneja la pluma mejor que cualquier político de pronto, u opinólogo, pero me gusta porque no está insultando, no se está burlando del dolor de nadie. Y creo que esa es la idea. No burlarse del dolor, pero llamar, repito, a las cosas por su nombre. Y traer al presente esa historia que ahora mismo con la campaña, que ahorita mismo Keiko Fujimori obviamente y sus simpatizantes y socios políticos se van a encargar de poner en práctica, porque ella sabe que sin Alberto Fujimori pierde mucho capital, lo necesitaba y él ya no está. ¿Y Fuerza Popular va a morir? ¿Qué va a pasar con el partido de Keiko Fujimori? Quizás Kenji arme su propio partido y seguramente él sí, sin ninguna duda, podría llegar a convertirse en presidente. Y fíjense, voy a decir algo que a muchos les parecerá raro, pero yo creo que si Kenji logra postular, se anima, y al costado hay un Antauro Humala, un Rafael López Aliaga, muchos antifujimoristas votarían por Kenji Fujimori, porque por último, es mejor persona que su hermana. Y para ser buen profesional, y para ser buen político, y para ser buen lo que sea en la vida, hay que partir por una consigna que es absolutamente cierta: ser un buen ser humano. Creo yo, quizás me equivoco, repito, pero me da mucha pena hacer comparaciones, porque además las comparaciones, es cierto, suelen ser odiosas, sobre cómo informa la prensa nacional versus la prensa extranjera. El Comercio, hoy, Alberto Fujimori fallece a los 86 años. Luego tenemos Gestión, fallece expresidente Alberto Fujimori a los 86 años de edad. Nadie lo llama exdictador. Expreso, ¿se acabará el odio? Dice Expreso. Bueno, ya sabemos cuál es la línea editorial de Expreso. Correo, Fujimori en la historia de los corruptos delincuentes. ¡Ojo! Se fue el chino. Luego tengo aquí La Razón. Bueno, La Razón vivirá por siempre. ¿Se acuerdan ustedes de los dueños de La Razón? Socios, cómplices de la dictadura. La República, el único medio que llama a las cosas por su nombre. Falleció el exdictador Alberto Fujimori. El único. Vivirá por siempre La Razón. Perú 21, Chichi, ¿qué pasó? Cuando eras reportera de Hildebrand, jamás te hubiese imaginado, cuando eras todavía una periodista medianamente decente, dando play de honor, luz verde a un titular de esta naturaleza. Alberto Kenya Fujimori Inomoto no pudo contra el cáncer. 1938-2024. Trome, lloran por el chino. Y sin embargo, la prensa internacional tiene una mirada, no sé si más abierta, pero de todas maneras más justa y aterrizada. El Clarín de Argentina: murió Alberto Fujimori, el profesor que pasó a dictador en Perú, aplastó a Sendero Luminoso y fue preso por violar derechos humanos. ¿Aplastó a Sendero Luminoso o fue Hein? En fin. BBC News: muere Alberto Fujimori, el controvertido expresidente del Perú que polarizó al país durante décadas y estuvo en prisión por violaciones a los derechos humanos. La Tercera de Chile: muere Alberto Fujimori, amo y señor del Perú. El expresidente logró convertirse en la figura política de mayor peso en las últimas 3 décadas en su país. Partió siendo un outsider, dejó la presidencia en medio de un escándalo en el 2000 e incluso se refugió en Chile en el 2005.
El país, muere el autócrata Alberto Fujimori, expresidente de Perú, a los 86 años. El caudillo que gobernó con puño de hierro en los 90 fue excarcelado hace 9 meses por un cuestionado indulto. Bueno, ahí están también las líneas editoriales, las líneas políticas que tienen en general los medios de comunicación. Yo ayer he estado consumiendo mucha información vía web, ¿no? Internet, pero también viendo medios masivos, programas periodísticos. Todos he visto, Panamericana, Panorama, perdón, América Televisión, Canal 5, y me llamaba la atención que ningún conductor, ningún periodista, ningún colega se refiriera a él como el ex dictador. Entiendo que hay presiones en los medios, esas presiones las he vivido en carne propia. De hecho, soy una inspectorada de la televisión casualmente por eso. Pero un periodista no se debe a la línea editorial del medio para el que trabaja, se debe a lo que dicta su propia conciencia o el entendimiento que tenga sobre un tema. Y quiero creer que los periodistas sabemos realmente lo que fue, lo que significó y lo que será siempre el fujimorismo en el Perú. Si alguien conoce, más que cualquiera, el tema Alberto Fujimori, es el investigador, escritor José Alejandro Godoy. Ha escrito 2 libros muy exitosos, dicho sea de paso, que creo que como tarea deberíamos de tener la obligación de leerlos. El último dictador y los herederos de Fujimori. José Alejandro Godoy ha tenido la amabilidad un día como hoy de darnos una entrevista para hablar de estos temas que creo yo que ustedes tienen que conocer y si lo saben, recordarlos. Si un día como hoy o ayer va a pasar a la historia, que sea una fecha donde todos nos hemos tomado el trabajo de hacer memoria y salir de este estado amnésico que tanto daño nos ha hecho. Gracias, José Alejandro, por estar con nosotros esta noche. Hola Juliana, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias por la invitación, ¿no? Y un gusto estar contigo en un día que creo que has dado en el clavo, ¿no? Tiene que ser un día más que de festejo o un día de júbilo para algunos o de tristeza para otros, es un día más bien de reflexión en realidad. Y creo que es a eso lo que nos tendríamos que abocar, en particular desde los medios de comunicación. José Alejandro, si hay algo que divide, polariza al Perú, es el fujimorismo, casualmente, ¿no? Lo que ha representado el albertismo más que el quequismo. ¿Qué podría pasar ahora, socialmente hablando, más allá incluso de lo político, con un país tan resquebrajado tras la muerte del dictador? Mira, Juliana, yo lo que noto hasta ahora básicamente es la polarización está básicamente en redes sociales, la polarización está básicamente en los políticos y entre líderes de opinión, pero el resto de la gente afuera de la calle está haciendo exactamente su vida tal cual. O sea, no solamente porque estos días de duelo nacional decretado por la señora presidenta de la República no son feriado, sino porque además Fujimori es una persona que ya para hoy o ayer que fallece tenía 86 años. Ya era una persona que la mayoría de la gente consideraba retirada de la política. La mayoría de las encuestas, no solamente entre líderes de opinión, sino entre ciudadanos comunes y corrientes, decían, el señor ya no puede hacer política, no solamente por edad, sino porque ha sido un criminal sentenciado. Entonces, digamos, él no estaba realmente ya en la primera fila de la política peruana. Él estaba en otra. Entonces, lo que tenemos ahora es una situación en la cual lo que vamos a ver son, por un lado, en la academia, en las redes sociales, entre los políticos, todo un gran debate y un gran análisis sobre lo que fue Fujimori. Pero para el ciudadano común y corriente, no es que vamos a ver grandes manifestaciones yendo al Museo de la Nación, va a haber público, por supuesto que sí, pero no va a ser pues entierros multitudinarios como por ejemplo si lo quisiera comparar como la idea de la Torre de 1979, Claro. o sea, quisiéramos hablar de dictadores como el de Velasco en 1977, ¿no? O si hablamos de presidentes democráticos como lo que ocurrió con Belaúnde en el 2002. O sea, no estamos hablando de eso. Va a tener gente, pero no va a tener una gran cantidad de gente. Entonces, digamos que en eso el fujimorismo no va a poder mostrar una gran expresión de fuerza. Y creo yo que mucha gente del otro lado, el lado antifujimorista, tampoco va a poder movilizar grandes manifestaciones en contra, ¿no? Algunos casos porque para una gente dice, bueno, por respeto, sabes que no voy, no quiero hacer nada, y otra gente dice, bueno, finalmente se murió y
ahí está, o quedarán con la idea de plasmar ciertas ideas en redes sociales de descontento frente a el hecho de que el señor termine siendo beneficiado por un indulto absolutamente irregular o por las exequias que está teniendo por parte del Estado peruano, pero no mucho más que eso. Entonces, yo no veo todavía un gran sobresalto social a partir de esto, ni veo la chispa, todo lo contrario. Yo creo que más bien, si bien es cierto, para nosotros probablemente el hecho sea advertido, para el ciudadano común y corriente, más allá de un comentario suelto en la calle o en el mercado, Ajá. no va a significar mucho más. Lo que significa ahora mismo para ese ciudadano que efectivamente no lo manifiesta de forma activa porque estamos todos de una u otra manera anestesiados por miedo, por cansancio, porque realmente tenemos que seguir con el día a día porque nadie nos garantiza, ¿no? Estabilidad de ningún tipo. Entonces salir, manifestar, protestar, irme a la calle, ¿para qué? Si tengo que llevar comida a mi casa, mis hijos tienen que estar alimentados. Así es un poco como estamos ahora, pero sin embargo se lee, se siente que así como hay quienes dicen, oigan, no lloren a un exdictador, a un criminal, hay otros que todavía el tema Fujimori, la figura Fujimori, le mueve muchos sentimientos, le despierta muchos sentimientos, justificando la pena que puedan sentir, diciendo, ha sido el mejor presidente del Perú, se equivocó, pero hizo muchas cosas buenas. Y yo no entiendo cómo, por eso te pregunto, José Alejandro, porque tú eres un historiador y alguien que ha investigado más que nadie a Fujimori, ¿cómo es que esa sensación se mantiene cuando se sabe tanto de sus crímenes, los de corrupción que han sido admitidos por él mismo y las violaciones de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad? A ver, Juliana, yo creo que coincidimos un poco tú y yo en el juicio sobre la figura histórica de Fujimori, pero para tratar de entender un poco qué pasa en el otro lado, hay Ajá. que un poco ponernos en los zapatos de algunas personas y entender ciertos sesgos cognitivos también, ¿no? Una primera, ¿no? O sea, el país en 1990 era una ruina, ¿no? O sea, Alan García nos legó y nos heredó un desastre absoluto. Entonces, para mucha gente pasar de ese desastre a algo mejor, porque sí, una mejor económica indudable, sí, pues las personas dicen, bueno, sí, pues eso implica cierto agradecimiento a Fujimori. Pero, y ese es donde viene el primer sesgo cognitivo, no ven la otra parte. Y eso se nota y se configura mucho en el comunicado expresado por Confiepa anoche, ¿no? Que básicamente lo que resalta son los logros económicos, la paz con el Ecuador, pero no hace ninguna alusión ni a la ruptura del orden constitucional, ni a los crímenes cometidos por Fujimori, que implicaron graves violaciones a los derechos humanos, pero también eventos de corrupción, ¿no? Ni hay una reflexión por parte del gremio empresarial sobre eso. Entonces, hay una suerte de sesgo, y esto es muy humano también, en el cual si una persona es una persona que se ha portado bien contigo, que te ha dado cosas positivas, prefiero ignorar muchas veces aquellas cosas que son negativas. Lo pongo como un ejemplo que puede ser para mucha gente muy cercana y que de alguna u otra manera refleja lo que puede estar pasando con los sentimientos de algunas personas. Tú puedes probablemente querer mucho un tío, una tía que probablemente se comportó muy bien contigo, pero probablemente con sus hijos haya sido golpeador, abusador, maltratador, borracho, etcétera, 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 ¿ya? Y obvias esa parte porque tú le tienes mucho cariño a tu tío porque contigo se portó bien, ¿ya? Eso que es tan humano en una familia, eso trasládalo al terreno social. Es exactamente De lo que está acuerdo. pasando con este tipo, con este grupo de personas, ¿no? Eso explica, ¿no? Un poco esta frase tan nuestra, tan propia, ¿no? Roba, pero hace obra. Mató, pero nos liberó de la pobreza en la que nos dejó Alan García con la leche ENSI, el pan popular, la hiperinflación, el dólar MUC. O sea, ya, pues no mire lo malo, todos nos equivocamos. Entonces, claro, así entonces justificamos a violadores, así justificamos asesinos, así justificamos extorsionadores y sicarios. Es que el problema precisamente es no tener la posibilidad de hacer un balance sereno, claramente. Las personas tenemos cosas positivas y las personas tenemos cosas negativas. En el caso de Fujimori, a mi criterio, son más las cosas negativas que las positivas, pero tienes que ser consciente de ver precisamente ese lado
que no es un lado precisamente feliz. Y no es un lado precisamente feliz no solamente para el país como por lo que ocurrió, ¿no? O sea, por lo que implica, ¿no? Un gobernante autoritario que inaugura un nuevo tipo de autoritarismo en la región, ser el primer presidente peruano en ser condenado por algún delito en la historia nacional, ¿no? Y ser probablemente uno de los pocos presidentes latinoamericanos condenados por graves violaciones a los derechos humanos y casos de corrupción, lo cual han sido dos de los grandes males latinoamericanos y tú bien lo sabes. El tema es que, claro, eso también dice mucho de lo que nosotros somos como sociedad. Y claro, no nos gusta encarar como sociedad aquello que hemos podido tolerar, ¿no? Y un poco vuelvo al comunicado de Confiep porque es un poco, creo que emblemático de lo que cierto sector de personas piensan, ¿no? Yo puedo avalar todo esto positivo, pero me hago de la vista gorda de todo lo demás. No lo menciono. Si no lo menciono, no existe. Si no está presente, no existe. Y eso es lo que pasa todavía con un grupo de peruanos respecto a Alberto Fujimori. Y por eso es que en ciertas coberturas periodísticas, en ciertos comunicados o en ciertos pronunciamientos, vemos una suerte o de dulcificación del personaje o de omisiones que no son propias, porque cuando se tiene que hacer el balance de una figura tan controvertida, una figura que ha cometido delitos y una figura que efectivamente ha marcado el paso de la vida política de los últimos 35 años en este país, tenemos que hacer alusión a cosas que ciertamente son dolorosas para la patria, pero la patria también está compuesta de esto, no está solamente compuesta del himno nacional. Así es, así es, así es. Hay que ver todo en su conjunto, ¿no? Y finalmente, el no querer mirar hacia atrás nos condena a repetir los mismos patrones y elegir gente que nos puede prometer cosas muy lindas, muy buenas, muy positivas, pero que se presenta como alguien que también podría poner en riesgo algo incluso más importante que todo lo demás, que son los derechos primordiales de un ser humano, que es aquello que casualmente pisoteó a través de un golpe de Estado el ex dictador. Por esto también me parece absolutamente congruente dentro de lo condenable que es que la presidenta de la República vaya, se dé abrazos con la señora Keiko Increíble. Fujimori, esté presente en las exequias y hable de duelo nacional y demás. La señora, lamentablemente, está pecando exactamente de lo mismo. No olvidemos el inicio del gobierno de la señora Boluarte. Entonces, estamos, si no somos capaces de atender esas lecciones históricas, repitiendo exactamente el mismo tipo de patrones, el mismo tipo de exculpaciones. Entonces, por eso yo te decía, Juliana, que al inicio, ¿no? Cuando hablaba un poco de qué siente la gente, es un poco que mi idea es, Fujimori ya pasa más allá de las discusiones entre fujimoristas, antifujimoristas, las discusiones que podríamos tener en un medio como este o en otros, digamos, es como un asunto muy lejano, ¿no? De políticos, ¿no? De políticos abrazándose entre ellos, congratulándose entre ellos, y claro, políticos además que la gente detesta. Entonces, cuando uno ve ese abrazo entre la señora Fujimori y la señora Boluarte, más que ver una expresión de condolencias, lo que ve es un gobierno. Sí. Un aprovechamiento, ¿no? Creo que eso como imagen le termina siendo contraproducente para las dos, porque yo creo que ambas, una al proponer y la otra a aceptar este tipo de homenaje que tienen, ellas han creído, bueno, con esto vamos un poco a limpiar la cara de ambas partes. Pero creo que al final, para la mayor parte de la ciudadanía, lo que queda es el mensaje de los políticos se están apapachando incluso sobre la base de un fallecido, independientemente de lo que pensemos sobre él. Así es. Capitalizando. O sea, Dina está sacando provecho de esta situación como lo ha hecho Keiko Fujimori con la imagen de su padre hasta el último día, ¿verdad? Mira, mira, Marcos Cifuentes lo explicó clarito en la mañana, ¿no? El señor Fujimori desde hace por lo menos unos 4 meses sabía que estaba gravemente enfermo. Y yo lo puedo decir ahora, hace 3 meses yo recibí exactamente la misma versión que estaba obviamente en proceso de verificación de la misma cuando ocurrieron los sucesos de ayer. Pero eso es que a mí no me terminó, digamos, en lo personal, yo vi lo de ayer y era como, bueno,
se está confirmando un poco lo que me habían Claro, contado claro. meses, ¿no? Y efectivamente pasó lo que pasó. Y cuando ocurre finalmente el deceso del señor Fujimori, mi primera impresión es, ¿por qué hasta el final han tratado de aprovecharse de él? Independientemente del que el señor es culpable de todas las cosas de las que fue culpable, ¿ah? O sea, ¿cómo hasta el final Ujú. lo político y lo familiar se termina implicando tanto? Sí, Y claro. creo que eso es probablemente una situación ciertamente complicada nuevamente para el país, porque el país está sometido durante 35 años a los vaivenes de esta familia y a lo que este clan familiar quiera hacer o quiera decir con el país Así y es. entre ellos. Y por eso es importante, José Alejandro, además apelando a tu libro, Los herederos de Fujimori, saber qué va a pasar con este clan familiar, porque esto es un negocio político de los Fujimori a partir de ahora. Porque a Keiko la gente ya no le cree. Keiko ha abrazado la figura del padre y la ha desechado de acuerdo a el lugar donde se ha encontrado políticamente hablando en diferentes circunstancias de su vida, cuando ha sido congresista, cuando ha sido solamente lideresa de Fuerza Popular, cuando ha sido candidata 3 veces a la presidencia. En el caso de Kenji, ¿no? Llegó al Congreso como el parlamentario más votado y la gente lo ve a él como alguien, no sé si más capaz políticamente hablando, y tampoco sé si eso es lo que realmente a la población le interesa a la hora de votar, pero sí como alguien más natural, alguien que abraza de una forma más orgánica y que finalmente fue sincero desde el día uno diciendo acá estoy en el Parlamento con un solo objetivo, que mi papá salga de la cárcel. Y estuvo él muy cerquita de entrar a prisión porque su hermana se encargó de que eso sucediera. No Entonces, olvidemos que él está condenado e condenado, inhabilitado por inhabitado. eso. Así es. ¿Qué podría pasar ahora? ¿Keiko desaparecerá, crees tú, de la palestra política? ¿O va a ser Kenji quien ahora sí podría decir es momento de empezar yo a crear mi propio partido, mi propia ruta? Mira, Kenji no puede. Está No puedo estar inhabilitado inhabilitado. políticamente. No puede, no puede. Pero hasta el 2026. Sí, pero yo creo que el 2026 es de Keiko, ¿no? O sea, no es que vaya a ganar, pero la candidatura presidencial de Fuerza Ajá. Popular va a ser de Keiko Fujimori. O sea, no hay otro mensaje. Ella finalmente en el último tramo no es que haya cedido el liderazgo a su padre, porque es ella la que anuncia que el padre se ha inscrito, es ella la que anuncia que el padre va a ser candidato, en momentos que, y el cronograma presentado, el encerrón ha sido súper claro, ya la familia Fujimori sabía de la gravedad del Así es, acto. así es. Y esa es una situación sumamente grave y de la cual no vamos a conocer todo porque el hermetismo que siempre han tenido va a impedir que conozcamos todo al respecto. Pero, digamos, Keiko Fujimori es la dueña de ese partido, ha seguido siendo la dueña de ese partido, y por más que hayan dado un espacio a Alberto Fujimori en los últimos meses de su vida, ella va a ser la líder de ese partido. Entonces, Ujú. al final del día, ella es la candidata. Al final del día es la lideresa indiscutible del Fujimorismo. Y Kenia Fujimori no tiene un interés claro en esto. Yo vi nuevamente en polvo las imágenes de la mañana. Cuando sale el cortejo fúnebre, Kenji Fujimori está visiblemente Sí, afectado sí, sí. como hijo. Keiko Fujimori sin expresar ningún tipo de emoción, ni a favor ni en Como contra. siempre. Es un poco, ya, pero es un poco lo que uno ve en términos de imagen sobre ambos, ¿no? Ujú. Kenji Fujimori, independientemente de nuevamente sus propios delitos, en este caso si podemos hablar de eso, y de sus propias culpas y de sus propias responsabilidades, sí puede ser percibido como un sector de la ciudadanía, no solamente como más auténtico, ¿no? Sino como el buen hijo, que estuvo preocupado por el papá, ¿no? O sea, porque independientemente de que ya, tú sabes, y toda la familia, en todas las familias pasa, ¿no? Que hay un hijo pues que no funciona, un papá que no funciona, pero en el último tramo de la vida de alguno de los dos, bueno, padre o hijo se encargan el uno del otro y bueno, sabes porque hay un vínculo filial ahí mucho más complejo, ¿no? En cambio, el caso de Keiko Fujimori fue mucho más fría, mucho más política en ciertos tramos de esta relación y claro, el juntar
Alberto Fujimori y a Keiko Fujimori en ese último tramo, lo que ha buscado más bien es borrar ese recuerdo o intentar borrar ese recuerdo, sobre todo en el público fujimorista. Sí, no, de Porque acuerdo. Y hay un hecho puntual que ahí, ¿no? Hay un hecho puntual que a mí me resulta maquiavélico, ¿no? Esto de que efectivamente se sabía que ya estaba en una situación bastante crítica Alberto Fujimori, por lo menos desde hace 3, 4 meses, y que la hija, Keiko, haya seguido, digamos, hablando de esta eventual participación del padre. Porque ella dice, si él me pide postular, yo voy a cumplir los deseos de mi padre, sabiendo que el padre se iba a morir, si no era ayer, de pronto en los próximos meses, en las próximas semanas. O sea, ¿a qué punto llega el interés, el deseo de Keiko Fujimori de cumplir ese objetivo que la vida, el destino, simplemente pues no le permite concretar, apelando a la utilización macabra, creo yo, del propio padre? Pero acá hay una reflexión que lamentablemente no vamos a poder ver porque la familia Fujimori en eso es muy hermética. Pero digamos, si esto es algo que el gran público logra ir conociendo Ujú. paulatinamente, si es algo que va a poder evaluar. Ahora, digamos, son horas, digamos, complejas porque, digamos, en medio de los procesos de duelo, normalmente hablar de estas cosas es algo de lo que se prefiere no hablar Claro. todavía, ¿no? Pero, evidentemente, y creo que ahí está el valor periodístico de esa premisa sacada por la Encerrona, es efectivamente de ponernos de relieve un poco qué pasó. Esa cronología es importante porque nos da cuenta de un proceso de toma de decisiones políticas y familiares. Y aquí es donde creo que la cosa se complejiza mucho más porque cuando lo personal y lo político se cruzan, y no es que no dejen de cruzarse en muchos casos, Ujú. la situación es mucho más complicada, porque ya el tipo de evaluación que hace la ciudadanía no solamente es a la política, sino también es a la Claro, hija. Y eso sí resulta siendo para mucha gente mucho más poderoso de la ideología de Keiko, las medidas que tenga, etcétera, totalmente de etcétera, acuerdo, etcétera. ¿no? El análisis que parte de lo emocional más que de lo racional. José Alejandro, yo te agradezco muchísimo el haber estado con nosotros, ha sido un placer. Hace mucho te quería entrevistar y nada, es un gusto. Sigue escribiendo, por favor, investigando, que lo haces de una manera maravillosa. No, gracias a ti, Juliana. Y bueno, los libros están a disposición de quien los quiera ver, que los quiera leer y acercarse a otros ángulos distintos de Así los que a es. veces estamos teniendo en las últimas horas. Gracias Gracias por a la ti. invitación. Gracias a ti por estar. Muchísimas gracias, José Alejandro Godoy, con, permitiéndonos hacer memoria, que es personalmente para mí algo pues importantísimo, ¿no? Crucial. A ver, vamos con los chats. Yo sé que seguramente algunos me van a insultar muchísimo, como lo han venido haciendo en redes sociales. A ver, una ya tiene, ¿no? Cuero chancho, como dicen algunos. Milena Flores, Rospigliosi, ¿qué pensaba de Fujimori? Dice, totalmente de acuerdo. Ahí hablamos de esta doble moral y de estas formas tan hipócritas y poco consecuentes como la que hemos visto ahora de Dina Boluarte abrazando a Keiko Fujimori. Eres nuestra voz, Juli, tu indignación es la nuestra. Gracias por hacer el real periodismo y no ese periodismo de rodillas que avergüenza. Gracias, Búnker, Rocío, lo máximo, qué linda, gracias. Fujimori fue terrorista de Estado, no olvidar, dice Matilde Carrión. Gracias, gracias. Nelson Javier, a Fujimori no le convenía que atrapen a Abimael, por eso puso trabas para su captura. De acuerdo, Nelson, y yo lo he contado aquí. De hecho, cuando sucedió eso, yo era muy jovencita, estaba en el colegio, en primaria, pero luego he consultado a investigadores, colegas periodistas que trabajaban en medios dominicales en aquel entonces y que habían tenido acceso a información, incluso escrita, ¿no? De inteligencia, y que me narraban hechos que no hacían más que corroborar lo que yo ya había escuchado o lo poco que yo había logrado conseguir a nivel información. Y me decían, Juliana, ellos le comunicaban al Ejecutivo, al gobierno, los del GI, que ya tenían cercado prácticamente a Abimael y a su cúpula, y era el propio Fujimori el que impedía que esto sucediera, porque para él era más fácil seguir siendo un miserable al que nadie podía ver desde la profundidad de su malicia y el nivel de corrupción que había alcanzado la dictadura y los delitos cometidos por militares, por el Grupo Colina, etcétera, que estar todos aterrados, ¿no? Aterrados, viendo cómo Sendero Luminoso, este grupo maldito de genocidas,
mataba a diestra y siniestra y los medios de comunicación ponían a Laura Bozzo para entretenernos, para él era la situación, la coyuntura perfecta. Pero Heyín fue más y dijo, a este maldito lo vamos a capturar. Y cayó él con su cúpula, como finalmente sucedió, lo vimos, y yo estaré como ciudadana eternamente agradecida por esos hombres valientes que se atrevieron a tanto. La verdad nos hará mejor como país. Bravo, Búnker. Gracias, Eder de la Cruz Olivares. Muchísimas gracias. Estos son los mensajes que nos llegan al superchat. Juliana, ¿crees que por fin sea la estocada final del fujimorismo que tanto daño le hace al Perú? Yo no creo que sea el final, ¿sabes? Pero sí considero que va a haber un quiebre a partir de ahora. No sé si un hito necesariamente, un antes y un después, un cambio demasiado radical, pero considero que esto, tener a una lideresa del fujimorismo hoy en día, que sigue siendo Keiko Fujimori, como lo hablaba con José Alejandro Godoy, de una u otra manera coja, porque su principal bastón ya no está, que es o era su padre, va a permitir que la gente logre de pronto como que limpiar el vidrio, ¿no? Para hacerlo de la manera más gráfica posible y observar de una manera más clara lo que hay detrás de este personaje, a mi parecer tan siniestro, maquiavélico como Keiko Fujimori. Hace 26 minutos, ni media hora ha llegado Dina Boluarte al velorio, ¿no? de Keiko, de Alberto Fujimori, ¿no? En clara representación de un gobierno cómplice del fujimorismo, porque el fujimorismo, Alianza para el Progreso, Avanza País, en realidad ahora mismo ese bloque es casi lo mismo, más de lo mismo, cogobierna con el que llegó a Palacio siendo una alternativa de izquierda, ¿no? Esta es la hipocresía dura y pura, señores. Yo más no les puedo decir porque tampoco pretendo convencer a los que no quieren ver la verdad de lo contrario. Simplemente para terminar el programa y para cerrar este tema, del que seguramente mañana también vamos a hablar porque es importante hacerlo, ¿no? Y porque personalmente, y ustedes me conocen, no es la primera vez que hablo del caso Fujimori de la manera, de la forma que lo estoy haciendo ahora. Quienes me conocen de siempre saben que yo tengo algunas posturas que no es que me conviertan en la mala, en el personaje antagónico, como decía al inicio de esta edición especial, en la mujer malquerida, en lo absoluto, en serio. O sea, no quiero vender una imagen de lo que no soy y que todos me quieran y me aplaudan, porque además lo que menos me interesa en la vida es ser la amiga de todos y que me revienten cohetes. Creo que el mejor regalo para un periodista es que te quieran con la misma intensidad con la que te odian, porque gustarle a todo el mundo es preocupante. Pero sí soy coherente. Tengo un montón de defectos y siempre lo digo, la paro fregando, cagando en un montón de cosas, pero soy alguien que mantiene una postura. Y si en algún momento tengo un concepto o una percepción equivocada de algo o de alguien, que además creo yo que es el resultado de pronto de una situación muy efímera, ¿no? Muy volátil, que hace que no me permita a mí misma analizar, entender bien para concluir. Soy la primera en decir me equivoqué, la primera impresión fue errada. Más bien considero que lo he hecho toda mi vida lo he hecho. Y yo no voy a opinar o a sentir o a decir qué es lo que pasa por mi corazón, por mi cabeza, por mis ideas, en función a lo que la mayoría quiere o a lo que me convierte, no sé, en una persona más amable para el público, ¿no? No, en lo absoluto. ¿Pierdo más? Sí, claro que pierdo más. ¿Me genero más anticuerpos? Sí, también es verdad. ¿Me pongo en un lugar más vulnerable donde con tal de atacarme me mandan dardos o comentarios hirientes donde hablan de mi vida privada, arremeten contra mi mamá, mis hermanos, insultan a la gente que más quiero en el mundo, a mis hijos? Sí, pero yo no nací para sentarme en un estudio de televisión y leer un prompter y ponerme bonita y cruzar las manos y ser muy correcta y asegurar mi chamba 20 años en el mismo canal. No nací para eso.
tonta de repente, ¿no? Podría vivir más tranquila y sin menos problemas. Pero no, no soy así. Creo en la verdad. Soy una persona que trata en la medida de lo posible de hacer un trabajo para que ustedes reciban información de la manera más dura de pronto, sí, también, pero directa, precisa. A mí no me gusta ponerme a hablar acá en términos complicados, difíciles, que nadie puede decodificar, para que digan, ay, Juliana, ¿cuánto lee? ¿Han visto cómo menciona tal libro, tal autor? He leído mucho y leo mucho en mi vida, me encanta. Pero yo no necesito aparecerme acá todos los días con un libro diferente para que la gente diga, es culta. Creo que soy una persona instruida, una persona inteligente. Para otros de pronto no. Pero estoy contenta con quien soy y me hace feliz saber que tengo los ovarios suficientes para que en una coyuntura tan polarizada como la de ahora, a raíz de la muerte del ex dictador Alberto Fujimori, poder decir lo que siento y lo que creo. Ya no en un canal de señal abierta, pero sí en un espacio que a mí me da mucha seguridad, mucha tranquilidad y mucha felicidad. ¿Qué es esto? Búnker, donde pretendo y espero poder seguir hablando el tiempo que ustedes lo permitan. Porque acá ya no depende del dueño de un canal o de 8 auspicios. Depende de ustedes, básicamente. Así que nada, aquí estoy y espero seguir. Que no quiere decir que le haga asco a la televisión. Sería un hipócrita. He trabajado y me he formado básicamente en televisión nacional. Y regresaría, claro que regresaría. Con mis condiciones, como siempre lo he hecho. Como si regresaría sin dejar Búnker. Porque Búnker, olvídense, es nuestro hijo. Es nuestro hijo. Pero como siempre lo he hecho, cada vez que he firmado un contrato he sido muy jodida, ¿sí? Con ciertas cláusulas. O sea, no me pongas en planilla, yo paso una factura, pero no me compro tu línea editorial. Y respetas mi libertad de opinión, que no necesariamente va a coincidir con la postura del medio. Y así me he manejado. Y por eso es que para muchos broadcasters, ¿no?, soy jodida, ladilla. No, esta después olvídense, no le gusta algo, le dicen que leas esto y se va y renuncia. Pero nada, pues, así soy, es lo que hay. Gracias a todos ustedes por vernos, por seguirnos, por estar con nosotros desde que empezó este programa, muy atentos a las opiniones. Gracias, Marco, gracias, Maribel, gracias Karim Fernández, Rocío Hurtado. Les mando un beso enorme y recuerden que el sábado hay almuerzo bunquero. A los premium sigan participando, porque 15 personas nos van a poder acompañar para estar presencialmente en un momento que seguramente va a ser muy lindo. Va a ser muy lindo como han sido los anteriores encuentros y seguramente los que vendrán. Gracias por tanto, cuídense mucho, un beso enorme, compartan este programa con los amigos, también con los enemigos y nada, nos reencontramos mañana con más a partir del mediodía, a las 12. Chau, chau Karin, chau María Luisa, Gloria Sánchez, chau María Chihuán, chau Karin. A todos, gracias por tanto. Chau. De hablar porquerías, solo son buitres y arpías a las puertas de elecciones. No me mientan que el mundo es mejor sin ustedes, que solo quieren que les dé todo lo que soy. No me mientan. No me mientas.